Londres amaneció sombrío y desolador en la mañana del 17 de abril de 1851, con nubes grises que colgaban bajas sobre la ciudad como presagios de tristeza, reflejando a la perfección la pesadumbre en el corazón de Lady Eleanor Blackwood mientras se sentaba inmóvil en su tocador, mientras su doncella, Margaret, le arreglaba el cabello castaño con manos expertas. La modesta casa adosada en Berkeley Square, que alguna vez fue el orgullo de la familia Blackwood antes de que la ruina financiera los obligara a arrendar la mayoría de sus propiedades, se sentía particularmente agobiante hoy, de entre todos los días. Margaret comentó con delicadeza que su señora apenas había tocado su desayuno, con evidente preocupación en su voz, mientras aseguraba otra horquilla en el elegante peinado que estaba creando. Pero Eleanor solo pudo esbozar una sonrisa lánguida en respuesta, sus ojos grises encontrándose con su reflejo con resignación. A sus 26 años, Lady Eleanor era considerada firmemente una solterona por la sociedad londinense, sus perspectivas disminuidas no solo por su edad, sino por el escándalo de las deudas de juego de su padre 3 temporadas atrás. Nada de eso le habría importado a Eleanor si su corazón no perteneciera total y completamente al único hombre que nunca podría tener, el mismo hombre a cuya boda se preparaba ahora para asistir con la digna compostura que se esperaba de su posición. El duque James Westmoreland había sido su amigo más querido desde la infancia. Sus fincas habían sido colindantes en Hampshire, y ella lo había visto crecer de un niño travieso al par más respetado del reino. Siempre a su lado en el triunfo y la adversidad, siempre la confidente pero nunca la amada. El vestido de mañana de color crema extendido sobre su cama parecía burlarse de ella con su cuidadosa corrección, seleccionado específicamente para ayudarla a pasar desapercibida en la Catedral de San Jorge, donde James juraría su vida a la joven Lady Sophia Pembroke, de 19 años, hija del conde de Harrington y poseedora tanto de una belleza impecable como de una inmensa dote. Eleanor había soportado el anuncio del compromiso en el baile de Lady Winchester 2 meses antes, con una sonrisa fija que había engañado a todos, excepto a Margaret, quien la había abrazado durante las lágrimas subsiguientes esa noche. Ahora, mientras Margaret abrochaba el último botón de su vestido y colocaba un modesto sombrero sobre su cabello cuidadosamente peinado, Eleanor reunió su armadura emocional a su alrededor como el ligero chal que se echó sobre los hombros, preparándose para presenciar la ceremonia que finalmente extinguiría la llama de esperanza que había alimentado en secreto durante más de una década. Un lejano estruendo de un trueno resonó a través de la ventana, mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a salpicar el cristal, la naturaleza misma pareciendo entender que este día no traería alegría a Eleanor Blackwood, solo la culminación de años de anhelo silencioso y la prueba final de que en su mundo el deber siempre triunfaría sobre los deseos del corazón. La tormenta que se acercaba prometía empapar a los invitados de la boda mientras se dirigían a la catedral, pero Eleanor sabía que ninguna lluvia podría igualar el torrente de lágrimas que tendría que reprimir cuando el hombre que amaba se uniera para siempre a otra. Los recuerdos inundaron a Eleanor mientras su carruaje avanzaba hacia la catedral. Imágenes vívidas de los veranos de Hampshire cuando ella y James corrían salvajemente por los prados que separaban Westmoreland Hall de Blackwood Manor. Qué inocentes habían sido aquellos días, cuando el heredero de un ducado y la hija de un respetado vizconde podían ser simplemente niños juntos, trepando a los manzanos, corriendo con sus ponis por campos cubiertos de rocío y creando elaborados reinos imaginarios en los antiguos bosques que pertenecían a ambas fincas. Recordaba con dolorosa claridad el cambio gradual en su corazón, el verano de sus 16 años, cuando James regresó de su primer trimestre en Oxford. Ya no era el chico larguirucho que le tiraba de las trenzas, sino un joven de presencia imponente e inteligencia reflexiva. Todavía pasaban juntos cada momento disponible durante las vacaciones,
Pero algo había cambiado en el aire entre ellos, cargado de una conciencia tácita de que la edad adulta se acercaba con todas sus expectativas y limitaciones. Fue durante aquellas tardes doradas, leyendo poesía bajo el gran roble junto al arroyo que marcaba el límite entre sus tierras, que Eleanor reconoció por primera vez el aleteo en su pecho cada vez que James le sonreía como amor, no como mera amistad. A lo largo de los años que siguieron, mientras Eleanor hacía su debut en la sociedad londinense y James asumía responsabilidades cada vez más pesadas tras el deterioro de la salud de su padre, el sexto duque, su conexión solo se había profundizado. James a menudo escapaba a la soledad de su compañía cuando el peso de su posición se volvía demasiado abrumador, confesando que solo Eleanor lo veía de verdad, no simplemente el título que ostentaba o la fortuna que comandaba, sino el hombre debajo con todas sus dudas y sueños. Ella había atesorado esas confidencias, guardando cada momento compartido como joyas preciosas en la bóveda de su memoria, sin atreverse nunca a hablar de sus propios sentimientos, comprendiendo incluso entonces la imposibilidad de su situación. La sociedad esperaba que el duque de Westmoreland se casara estratégicamente, asegurando alianzas con riqueza y linajes impecables, no que siguiera su corazón hacia la hija de una finca vecina, por profunda que fuera su conexión. Y luego, 3 temporadas atrás, el desastre había golpeado cuando Lord Blackwood, el padre de Eleanor, había perdido la fortuna familiar en las mesas de juego, lo que requirió la venta de su amada mansión y una retirada apresurada a la modesta casa adosada de Londres que les quedaba. El escándalo había apartado a Eleanor del mercado matrimonial, aunque nunca había alentado a ningún pretendiente, ya que su corazón pertenecía irrevocablemente a James. Ahora, a sus 26 años, se la consideraba firmemente una solterona, con sus perspectivas disminuidas tanto por las circunstancias como por el inexorable paso del tiempo. James, mientras tanto, había ascendido al ducado tras la muerte de su padre el invierno pasado. Las responsabilidades de su cargo se multiplicaron por 10, incluida la expectativa de que pronto aseguraría la sucesión con un matrimonio ventajoso. Lady Sophia Pembroke, con su juventud, belleza y cuantiosa dote, representaba todo lo que la sociedad exigía en una duquesa, mientras que Eleanor, a pesar de la profundidad de su conexión, representaba todo lo que rechazaría. Las limitaciones de su mundo habían demostrado ser más fuertes que los lazos de sus corazones, una amarga verdad que Eleanor se había visto obligada a aceptar cuando James anunció su compromiso 2 meses antes. El carruaje de los Blackwood se balanceaba suavemente sobre los adoquines de Londres mientras la lluvia se intensificaba, obligando a los elegantes invitados de la boda a apresurarse bajo los paraguas hacia la gran catedral de Westmoreland, cuyas agujas góticas se alzaban imperiosamente contra el cielo oscurecido. Lady Eleanor se sentaba frente a su madre. La otrora gran Lady Blackwood, ahora reducida a vestir galas anticuadas cuidadosamente mantenidas para preservar la ilusión de prosperidad, su rostro surcado de arrugas, un estudio de dignidad practicada a pesar de sus circunstancias mermadas. La condesa se inclinó hacia adelante, ajustando un mechón de cabello rebelde que se había escapado de debajo del sombrero de Eleanor, recordándole a su hija en voz baja que el Ton estaría observando de cerca hoy, escrutando cómo soportaba esta prueba en particular, y que por encima de todo debía recordar su dignidad. Eleanor asintió obedientemente. Aunque por dentro se preguntaba cómo se podía mantener la dignidad mientras se veía cómo el propio corazón se rompía en pedazos irrecuperables. La lluvia que azotaba las ventanillas del carruaje parecía burlarse de su compostura, cada gota un recordatorio de las lágrimas que se negaba a derramar. Sus pensamientos derivaron sin querer hacia aquella terrible noche en el baile de Lady Winchester, cuando James había anunciado su compromiso,
el momento congelado perfectamente en su memoria como un insecto atrapado en ámbar. Él se había erguido alto y apuesto en su atuendo formal, haciendo el anuncio con la perfecta compostura aristocrática que se esperaba de su posición, mientras Sofía sonreía triunfante a su lado, sus 19 años y su belleza impecable en marcado contraste con la presencia más madura de Eleanor. Eleanor había mantenido su sonrisa serena durante las felicitaciones, los brindis, el interminable desfile de buenos deseos, logrando incluso ofrecer sus propias felicitaciones a la feliz pareja sin traicionar la devastación que ardía en su pecho. James la había mirado con una expresión insondable cuando se acercó, algo parecido al arrepentimiento parpadeando brevemente en sus ojos azules antes de ser sumido en la máscara de serenidad ducal que había perfeccionado desde que asumió el título. Más tarde, había escuchado a dos matronas discutir cómo el nuevo duque finalmente había cumplido con su deber, seleccionando una novia que traería tanto belleza como fortuna a la antigua línea Westmoreland, asegurando la sucesión con una joven esposa con probabilidades de proporcionar múltiples herederos. Eleanor comprendió con dolorosa claridad que James, al igual que ella, había sido criado para anteponer el deber a la inclinación personal, para sacrificar la felicidad individual por el bien mayor del legado familiar y la expectativa social. El carruaje disminuyó la velocidad al acercarse a la catedral, donde una fila de carruajes negros ya descargaba a miembros de los más altos escalones de la sociedad, reunidos para presenciar la unión de dos grandes casas. A través de la ventanilla surcada de lluvia, Eleanor vislumbró el interior de la catedral, resplandeciente con cientos de velas que de alguna manera no lograban disipar la creciente penumbra de la tormenta exterior. Su madre le apretó brevemente la mano enguantada, quizás el único reconocimiento que haría jamás de comprender el dolor de su hija. Antes de componer sus facciones en la máscara serena de corrección social que se había vuelto una segunda naturaleza para ambas. Cuando un lacayo abrió la puerta de su carruaje, Eleanor se armó de valor para la actuación que le esperaba, reuniendo los fragmentos de su corazón roto detrás de una fachada de perfecta compostura, tal como James sin duda había hecho al elegir el deber sobre lo que podría haber sido. La catedral de Westmoreland se erigía resplandeciente a pesar de la penumbra exterior. Sus techos abovedados se elevaban hacia el cielo sobre cientos de cabezas aristocráticas, los antiguos muros de piedra transformados por miles de rosas blancas y cirios encendidos que arrojaban un brillo dorado sobre la nobleza de Inglaterra allí reunida. Candelabros de cristal suspendidos de cadenas ornamentadas iluminaban la nave donde lacayos con la librea de Westmoreland guiaban a los invitados a sus lugares asignados. El aire estaba cargado de perfumes caros, cera de abejas y el sutil susurro de la seda mientras las damas ajustaban sus galas. Eleanor siguió a su madre hasta sus asientos, ubicados respetablemente cerca del centro de la catedral, no lo suficientemente cerca como para sugerir una conexión íntima con el cortejo nupcial, pero tampoco tan atrás como para implicar insignificancia social, una ubicación cuidadosa que decía mucho sobre su precaria posición en la sociedad. Desde este punto de vista, Eleanor tenía una vista clara del altar donde James estaba de pie en silenciosa contemplación, resplandeciente en su atuendo formal, la levita azul oscuro enfatizando la anchura de sus hombros, su cabello dorado brillando a la luz de las velas. Incluso a distancia, podía discernir la tensión en su postura, la ligera rigidez de su perfil aristocrático mientras conversaba brevemente con su padrino, el marqués de Halford. Eleanor se preguntó si alguien más notaba esta sutil incomodidad, o si su conocimiento íntimo de sus expresiones, ganado a través de años de amistad, le daba una visión única de su estado de ánimo. Compuso sus facciones en una máscara serena, asintiendo amablemente a los conocidos que la miraban, fingiendo no notar las miradas especulativas
que ocasionalmente se cruzaban entre ella y el novio. La orquesta posicionada en el coro de la catedral comenzó a tocar suavemente, señalando que la ceremonia comenzaría pronto, y los invitados reunidos se acomodaron en un silencio expectante. La música creció dramáticamente cuando las puertas de la catedral se abrieron de par en par para admitir la procesión nupcial, un desfile de jóvenes damas con vestidos azul pálido que escoltaban a Lady Sophia Pembroke hacia su futuro. La novia apareció como una visión de un cuento de hadas. Su magnífico vestido de seda marfil bordado en plata parecía flotar alrededor de su esbelta figura, los diamantes de la familia Richmond brillando en su garganta y entrelazados en sus rizos dorados, su juventud y belleza innegables a la suave luz de las velas. Sin embargo, mientras avanzaba lentamente hacia el altar, Eleanor captó la frialdad calculadora en sus ojos azules, el triunfo en su sonrisa perfecta, revelando que este enlace representaba una conquista más que una conexión. El contraste golpeó a Eleanor con fuerza mientras observaba a James girarse para recibir a su novia, su expresión inescrutable mientras ejecutaba una perfecta reverencia formal. Cuán diferente era su comportamiento ahora de la alegría desinhibida que había presenciado cuando cabalgaban juntos por los campos de Hampshire, o la confianza vulnerable cuando le confesaba sus miedos y sueños junto al fuego en Blackwood Manor. Esta unión ante ellos representaba todo lo que la sociedad valoraba: riqueza unida a riqueza, belleza a posición, un nombre antiguo a una estirpe impecable. Sin embargo, solo Eleanor parecía reconocer la ausencia del único elemento que no podía ser arreglado por familias ambiciosas o negociado en acuerdos matrimoniales: el entendimiento genuino que solo florece en el suelo fértil de la verdadera conexión. Las antiguas palabras del servicio matrimonial resonaron por la catedral mientras el obispo de Londres entonaba cada solemne frase con practicada gravedad, su voz llegando hasta los rincones más lejanos del espacio sagrado, donde incluso los invitados más distantes podían presenciar la unión de dos grandes casas. Cuando llegó a la pregunta tradicional sobre si alguna persona presente conocía una causa justa por la que la pareja no debiera unirse, un silencio momentáneo cayó sobre la congregación, esa pausa protocolaria que en 1000 bodas nunca había sido llenada con una objeción. Fue en este silencio sin aliento que Eleanor sintió, más que vio, a James girarse ligeramente, su mirada encontrándola a través de la concurrida catedral con una precisión infalible, como si un hilo invisible todavía conectara sus almas a pesar de todo lo que se interponía entre ellos. Por un instante fugaz, sus miradas se encontraron a través del mar de sombreros de moda y chisteras, y Eleanor vislumbró algo crudo y desprotegido en su expresión, algo que podría haber sido arrepentimiento o anhelo, o simplemente una despedida final a su pasado compartido. Cualquiera que fuera su significado, esa breve conexión resultó ser su perdición, la última piedra que derrumbó la presa de su compostura cuidadosamente mantenida. El obispo continuó con la ceremonia. El momento pasó sin incidentes como la sociedad esperaba, pero Eleanor se encontró de repente incapaz de respirar lo suficiente, las paredes de la catedral pareciendo presionarla hacia adentro, el aroma de las rosas volviéndose empalagoso y sofocante en lugar de dulce. Con movimientos nacidos de una necesidad desesperada más que de una decisión consciente, se levantó silenciosamente de su asiento mientras la atención permanecía fija en la pareja en el altar, su madre demasiado absorta en mantener su propia dignidad para notar la retirada de su hija. Eleanor se deslizó de lado a lo largo del banco y hacia una pequeña puerta lateral medio oculta detrás de una columna de mármol, diseñada para la entrada y salida discreta del personal de la catedral. Nadie notó su partida. Ningún susurro siguió su avance.
La aristocracia reunida demasiado cautivada por el espectáculo ante ellos para notar a una dama sin importancia que se escapaba. La pesada puerta de madera se cerró detrás de ella con un suave golpe que pareció hacer eco de la finalidad de su pérdida, admitiéndola a un pequeño patio de piedra bordeado por el jardín de rosas de la catedral. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre su rostro vuelto hacia arriba al salir, gotas gordas y frías que se mezclaban indistintamente con las lágrimas que ahora fluían libremente por sus mejillas, su control finalmente destrozado sin remedio. No hizo ningún intento por buscar refugio bajo el pasillo del claustro que bordeaba el jardín, sino que caminó ciegamente hacia adelante bajo el aguacero que se intensificaba, acogiendo el frío purificador que empapaba su vestido de seda color crema y penetraba hasta su propia piel. Eleanor Blackwood, que había pasado toda su vida conformándose a las expectativas de su posición, que nunca había dado a la sociedad motivo para cuestionar su perfecto decoro, ahora se encontraba abandonada al dolor en el jardín de la catedral, su cabello cuidadosamente peinado deshaciéndose bajo el peso de la lluvia, su rostro alzado hacia los cielos llorosos en silenciosa comunión con su tristeza. Adentro, James Westmoreland se unía a otra mujer con votos sagrados. Mientras afuera, Eleanor finalmente se rendía al torrente de emoción que había reprimido durante años. Sus sollozos silenciosos se correspondían con el ritmo constante de la lluvia que pronto la empaparía hasta los huesos. La lluvia caía en serio ahora, transformándose de suaves gotas a cortinas de agua que pegaban la fina seda color crema de Eleanor a su cuerpo como una segunda piel, la delicada tela volviéndose translúcida y pesada contra su esbelta figura. No hizo ningún movimiento para buscar refugio, permaneciendo en cambio con los brazos ligeramente extendidos entre los rosales, cuyas flores se doblaban bajo el peso del aguacero, su dulce fragancia intensificada por la lluvia. El agua corría por su rostro, indistinguible de las lágrimas que fluían sin contención, ahora que había abandonado toda pretensión de compostura. El elegante peinado que Margaret había arreglado con tanto cuidado esa mañana se deshizo por completo, enviando horquillas a esparcirse y permitiendo que sus mechones castaños cayeran por su espalda en ondas empapadas. Eleanor acogió la incomodidad física, el frío que penetraba hasta sus huesos, el peso de sus prendas anegadas, encontrando en estas sensaciones una manifestación externa adecuada del dolor que amenazaba con consumirla desde dentro. En algún lugar dentro de esos muros de piedra, detrás de vidrieras que brillaban con la luz de las velas a pesar de la penumbra tormentosa, James pronunciaba votos sagrados que lo unirían para siempre a otra mujer, promesas que cortarían la última y tenue conexión entre sus almas. Con estos votos, lo pierdo para siempre, pensó, las palabras repitiéndose en su mente como una terrible letanía mientras se apretaba las manos contra la boca para sofocar los sollozos que ahora sacudían su cuerpo. 20 años de amistad, 6 años de amor secreto, incontables momentos de risas compartidas y confidencias susurradas, todo sacrificado en el altar del deber y la expectativa social. Sus muros de corrección y contención cuidadosamente construidos, mantenidos a través de años de observar a James desde la distancia, se derrumbaron por completo mientras se rendía al dolor que tanto tiempo había negado. El trueno que retumbaba sobre su cabeza parecía hacer eco de la agitación en su corazón, la naturaleza misma reconociendo la magnitud de su pérdida mientras un relámpago iluminaba brevemente el jardín en crudo relieve. Eleanor pensó fugazmente en su madre, que seguramente estaría mortificada por su desaparición y su subsiguiente estado desaliñado, en los chismes que podrían seguir cuando finalmente regresara a la catedral empapada y desastrada. Sin embargo, por una vez en su vida meticulosamente correcta, se encontró completamente despreocupada por las apariencias
o la reputación. Que hablaran, que susurraran detrás de los abanicos sobre la pobre Lady Eleanor Blackwood y su indecorosa exhibición. Nada de lo que pudieran decir añadiría al dolor de saber que James ahora pertenecía a otra, que la conexión que había atesorado por encima de todo en su vida estaba irrevocablemente rota por votos sagrados y contratos legales. La fría lluvia continuó su asalto implacable, corriendo por su cuello y entre sus omóplatos, pegando la fina batista de su camisola contra su piel debajo del vestido, lavando el agua de rosas cuidadosamente aplicada que había perfumado su piel esa mañana. Permaneció con el rostro inclinado hacia arriba, permitiendo que el aguacero la limpiara como si de alguna manera pudiera lavar no solo la evidencia de sus lágrimas, sino el amor mismo que la había sostenido y atormentado durante tanto tiempo. Dentro del esplendor iluminado por velas de la catedral de Westmoreland, James estaba de pie en el altar junto a su novia. Su expresión una máscara de dignidad ducal cuidadosamente mantenida mientras repetía los votos sagrados que habían unido a generaciones de sus antepasados. La ceremonia progresó con el ritmo majestuoso que se esperaba de tal ocasión, cada respuesta entregada con la gravedad apropiada, hasta que llegó el momento de su promesa final, las palabras irrevocables que lo unirían a Lady Sofía por todos sus días. El obispo lo miró expectante, el antiguo libro de oraciones abierto para mostrar las palabras que James había memorizado semanas antes. Pero de repente su garganta se contrajo, el voto se alojó inamoviblemente detrás de unos labios que se negaban a separarse. Algo desvió su mirada del altar hacia la congregación, una conciencia inexplicable que atrajo su atención a un lugar particular en el centro de la catedral donde Eleanor había estado sentada junto a su madre. El espacio vacío donde debería haber estado lo golpeó con una fuerza inesperada, su ausencia de alguna manera más conspicua que su presencia, el asiento vacante una acusación silenciosa en medio de los bancos abarrotados. James sintió un sutil cambio en la atmósfera a medida que la pausa se extendía más allá de la corrección. El susurro de las sedas y las especulaciones susurradas se extendían por la aristocracia reunida. A su lado, Lady Sophia Pembroke, resplandeciente en sus galas nupciales, se movió ligeramente, su voz apenas audible mientras lo instaba con una irritación cuidadosamente controlada, preguntando si su gracia era consciente de que el obispo esperaba su respuesta. El cálculo frío en su tono, tan diferente de la cálida comprensión que siempre había encontrado en la voz de Eleanor, cristalizó la duda que lo había atormentado desde que anunció su compromiso. Con una claridad repentina y cegadora, James Westmoreland, séptimo duque de Richmond, se dio cuenta de que estaba al borde de un terrible error, a punto de jurar su vida a una mujer elegida por su dote y linaje en lugar de por cualquier conexión genuina. La idea de Eleanor en algún lugar más allá de esos muros de la catedral, quizás incluso ahora partiendo de su vida para siempre, lo golpeó con un dolor físico, como si un órgano vital hubiera sido repentinamente extirpado de su cuerpo. Años de rígida adherencia al deber, de sacrificar la inclinación personal por la expectativa familiar, de negar los anhelos más profundos de su corazón por el bien del legado Westmoreland, parecieron abrupta y completamente sin sentido en comparación con la perspectiva de una vida sin la única mujer que realmente lo conocía. El obispo carraspeó discretamente, intentando devolver la atención del duque al asunto en cuestión, pero James se encontró incapaz de proceder, el peso familiar de la obligación ahora aplastado bajo la carga mayor del arrepentimiento inminente. Sabía con una certeza visceral que si completaba estos votos, si se unía a la mujer a su lado mientras Eleanor caminaba sola en el mundo, pasaría cada día restante de su vida atormentado por lo que podría haber sido. Mientras los susurros se hacían más audibles en toda la catedral,
Mientras Lady Sofía se tensaba a su lado con creciente mortificación, mientras el obispo se movía incómodamente de un pie a otro, el duque de Westmoreland tomó la primera decisión verdaderamente independiente de su vida. Una que escandalizaría a la sociedad londinense, enfurecería a la familia Pembroke y potencialmente alteraría el curso de su legado ducal para siempre. El murmullo de confusión que recorría la catedral se convirtió en jadeos audibles cuando James Westmoreland, séptimo duque de Richmond, dio un deliberado paso atrás desde el altar, su movimiento tan decisivo que podría haber sido coreografiado. El obispo vaciló a mitad de la frase. El libro de oraciones temblando ligeramente en sus manos envejecidas, mientras James se volvía para enfrentar a su novia, su expresión transformada de reserva aristocrática a certeza resuelta. En tonos claros que llegaron a los confines más lejanos de la antigua catedral, se dirigió a la cada vez más horrorizada Lady Sofía, informándole con inesperada gentileza que no podía proceder con su matrimonio sabiendo que su corazón pertenecía a otro lugar, que hacerlo sería deshonrarlos a ambos. Lady Sophia Pembroke, con el rostro enrojecido bajo su delicado velo, retrocedió como si la hubieran golpeado, mientras detrás de ella el cortejo nupcial permanecía congelado en un cuadro de conmoción colectiva. Desde el primer banco, la condesa de Harrington, madre de Lady Sofía, soltó un grito ahogado antes de desplomarse en una cascada de seda, lavanda y plumas de avestruz, atendida inmediatamente por damas revoloteantes con vinagretas y sales aromáticas. El duque de Halford, tío paterno de James y su pariente vivo más cercano, se adelantó con notable rapidez para un hombre de su edad, agarrando el brazo de su sobrino con dedos que se blanquearon en los nudillos mientras siseaba urgentes advertencias sobre el honor familiar y las catastróficas consecuencias de tal rechazo público. James se liberó con firme resolución, su voz resonando por la ahora bulliciosa catedral, mientras se disculpaba con los invitados reunidos por el desafortunado espectáculo, aceptando toda la responsabilidad por el compromiso roto mientras enfatizaba que Lady Sofía merecía un esposo cuyo corazón fuera completamente suyo. Sin más explicaciones, el duque avanzó por el pasillo con pasos decididos, su atuendo formal y su presencia imponente abriendo paso entre la multitud murmurante como las proas de los barcos de su familia surcaban las olas del océano. Detrás de él estalló el caos total que su decisión había desatado, el conde de Harrington gritando sobre incumplimiento de contrato, mientras su condesa se recuperaba lo suficiente como para declarar que nunca se repondría de la humillación. La propia Lady Sophia, de pie abandonada ante el altar, su magnífico vestido y los diamantes de Richmond, ahora símbolos de rechazo en lugar de triunfo. James no dudó ni miró hacia atrás, su atención fija únicamente en la pequeña puerta lateral por la que Eleanor había partido, ajeno al escándalo que explotaba a su paso y que dominaría los chismes de Londres durante los próximos meses, sin importarle que sus acciones acabaran de proporcionar al ton el chisme más delicioso de la década. Las damas se abanicaban furiosamente mientras intercambiaban miradas significativas. Los caballeros murmuraban sobre duelos y satisfacción, el propio obispo parecía a punto de requerir intervención espiritual, pero el duque de Westmoreland no registró nada de eso mientras llegaba a la puerta lateral y la abría de un tirón, dejando entrar una ráfaga de aire con olor a lluvia en la catedral perfumada de incienso. En ese momento, a James Westmoreland, heredero de uno de los títulos más antiguos de Inglaterra y señor de vastas propiedades, no le importaba nada más que encontrar a la única mujer que siempre había visto más allá de su corona ducal, al hombre que había debajo. La lluvia caía en láminas castigadoras sobre el jardín de la catedral cuando James irrumpió por la puerta lateral.
su atuendo formal inmediatamente empapado mientras escudriñaba el paisaje anegado con desesperada intensidad hasta que divisó una figura entre los rosales, su vestido color crema, una vez elegante, ahora translúcido y pegado a su cuerpo tembloroso. Se movió hacia ella con un propósito único, sin hacer caso del barro que se apoderaba de sus botas pulidas ni de la lluvia que le pegaba el cabello dorado a la frente. Eleanor se giró al oír sus pasos, su rostro surcado de lágrimas, registrando primero sorpresa, luego confusión, y después algo parecido al terror al reconocer al hombre que en ese mismo momento debería estar completando sus votos matrimoniales. Ellie la llamó, usando el apodo de la infancia que a nadie más se le había permitido usar, su voz ronca por la emoción mientras confesaba que había sido un cobarde, que casi había cometido el mayor error de su vida al comprometerse con una mujer a la que nunca podría amar de verdad. Eleanor negó con la cabeza, incrédula, el agua de lluvia cayendo en cascada de sus rizos castaños sueltos mientras retrocedía, insistiendo en que no podía estar allí, que su novia lo esperaba en el altar, que debía regresar inmediatamente antes de que el escándalo se volviera irreparable. James acortó la distancia entre ellos con 2 zancadas decisivas, tomando sus manos frías entre las suyas cálidas, a pesar de su débil resistencia, sus ojos azules ardiendo con una convicción que detuvo sus protestas. No tenía novia, declaró fervientemente, ni duquesa, ni esposa, salvo la mujer a la que había amado desde que eran niños corriendo por los campos de Hampshire, la única mujer que alguna vez lo había conocido de verdad. No el título ni la fortuna, sino el hombre debajo con todos sus defectos, miedos y sueños. Un relámpago partió el cielo sobre ellos, iluminando el rostro de Eleanor en crudo relieve, la esperanza luchando con la incredulidad en sus ojos grises, mientras se esforzaba por comprender la magnitud de lo que él estaba diciendo, de lo que había hecho. El trueno que siguió pareció sacudir los cimientos mismos de la catedral detrás de ellos, como si los propios cielos reconocieran la naturaleza trascendental de esta confrontación. La lluvia continuó cayendo sobre ellos, creando un mundo privado dentro del diluvio donde solo ellos existían, 2 almas reconociendo finalmente la verdad que había yacido entre ellos durante años. James todavía sostenía sus manos, su agarre se tensaba mientras derramaba años de sentimientos reprimidos. Confesando que había intentado cumplir con su deber, ser el duque que su familia esperaba, hacer el matrimonio sensato que la sociedad exigía, pero que verla marcharse durante la ceremonia había destrozado por completo su resolución, haciéndole darse cuenta de que una vida de aprobación social no significaba nada en comparación con una vida sin ella a su lado. El tranquilo aislamiento de su confesión empapada por la lluvia se hizo añicos cuando las puertas de la catedral se abrieron de golpe, arrojando una marea de invitados que irrumpieron en el jardín como una ola rompiendo contra la orilla, paraguas negros floreciendo sobre caballeros en atuendo formal mientras las damas recogían sus faldas por encima del suelo embarrado. A la cabeza marchaba el conde de Harrington, el padre de Lady Sofía, con el rostro contraído por la furia mientras avanzaba hacia el duque, gritando acusaciones de deshonor y exigiendo satisfacción al amanecer de mañana. Su derecho como padre de la mujer agraviada requería sangre para limpiar el insulto a su casa. Detrás de él venía la propia Lady Sofía, apoyada por sus compañeras, su magnífico vestido de novia, ahora un símbolo empapado de rechazo, sus fríos ojos azules fijos en Eleanor con odio indisimulado. La duquesa de Halford, tía de James, se abrió paso para agarrarle del brazo, implorándole que regresara a la catedral, insistiendo en que esta locura momentánea aún podría rectificarse si tan solo entrara en razón. Desde el borde de la multitud reunida surgió Lady Blackwood, su expresión una mezcla de horror y cálculo mientras se abría paso entre la multitud hacia su hija,
agarrando el brazo de Eleanor con dedos que se clavaban dolorosamente en su carne, incluso a través de la seda mojada de su manga, siseando urgentemente que debían irse de inmediato, que esta locura los destruiría a todos, que nada bueno podría salir de estar en el centro de semejante escándalo. Eleanor vaciló, momentáneamente abrumada por la fuerza del juicio social que los presionaba por todos lados. La indignación en cada rostro un crudo recordatorio de la transgresión que habían cometido contra el rígido código que gobernaba su mundo. Sin embargo, antes de que pudiera responder a la súplica desesperada de su madre, James dio un paso adelante, interponiéndose físicamente entre Eleanor y la multitud que avanzaba, su imponente presencia deteniendo su progreso a pesar de la lluvia que continuaba cayendo sobre el extraordinario cuadro. En tonos resonantes que se extendieron por todo el jardín y silenciaron incluso las amenazas del conde de Harrington, el duque de Westmoreland se dirigió a los asombrados invitados, declarando que con gusto se encontraría con el conde al amanecer, si el honor lo exigía, pero que ya no sacrificaría la verdadera felicidad por el bien del deber y la expectativa. Con el agua corriendo por sus rasgos aristocráticos, anunció que amaba a Lady Eleanor Blackwood, que la había amado desde la infancia, y que tenía la intención de hacerla su duquesa si ella lo aceptaba, sin importar la fortuna, el escándalo o la desaprobación social. Un jadeo colectivo se elevó de la aristocracia reunida ante esta declaración sin precedentes. Lady Sophia se desplomó en los brazos de sus compañeras, y la condesa de Harrington proclamó en voz alta que nunca se recuperaría de la desgracia. Las líneas de batalla estaban claramente trazadas, mientras James se volvía hacia Eleanor, su expresión a la vez resuelta e interrogante, pues aunque acababa de devastar las convenciones y destruir su reputación cuidadosamente cultivada, la elección de aceptar las consecuencias de su amor ahora descansaba enteramente en las manos temblorosas de ella. Con un brazo protector alrededor de la cintura de Eleanor, James la guió a través de la multitud atónita hacia el carruaje ducal que esperaba más allá de las puertas de la catedral, ignorando las continuas protestas de sus parientes y los susurros escandalizados que seguían su avance. El magnífico vehículo con el escudo de Westmoreland blasonado en sus relucientes puertas negras estaba listo, los caballos grises emparejados piafando impacientemente mientras el agua de lluvia caía en cascada desde el techo del carruaje. James ayudó a Eleanor a subir antes de entrar tras ella, instruyendo a su cochero que los llevara a Oak Ridge Lodge con la mayor celeridad posible, la pequeña propiedad de casa que se encontraba en las afueras de Londres, donde ocasionalmente se retiraba de las responsabilidades ducales. Mientras el carruaje se ponía en marcha, Eleanor se sentó temblando con su vestido empapado, dividida entre la alegría incomprensible por la declaración de James y el horror absoluto por el espectáculo que habían creado. La boda arruinada, la novia humillada, el rostro afligido de su madre al partir. La magnitud de lo ocurrido la golpeó con fuerza física mientras observaba las gotas de lluvia correr por las ventanillas del carruaje, imaginando los furiosos chismes que ya se extendían por los salones de Londres, el exilio social que seguramente les esperaba a ambos, el posible duelo que podría costar la vida a James antes de que pudieran siquiera comenzar el futuro que él imaginaba. Viendo su angustia, James se movió para sentarse a su lado, tomando sus manos frías entre las suyas cálidas. Su voz suave mientras explicaba que había accedido a casarse con Sofía principalmente para cumplir una promesa a su padre, quien en sus últimos días le había arrancado el juramento de que aseguraría la sucesión con un matrimonio adecuado. El viejo duque había mencionado específicamente a la chica Pembroke, cuya dote restauraría ciertas fincas que habían caído en desuso y cuya juventud prometía muchos herederos para la línea Westmoreland. James había dado su palabra, creyendo que el deber requería el sacrificio de la felicidad personal
convenciéndose de que la satisfacción podría eventualmente crecer del respeto mutuo, sino del amor. Pero de pie en el altar, al ver el asiento vacío de Eleanor, finalmente había comprendido la magnitud de su error, reconociendo que ningún sentido de la obligación podía justificar unirse para siempre a una mujer mientras amaba a otra. El carruaje finalmente giró por un camino estrecho bordeado de antiguos robles, acercándose a una modesta estructura de piedra enclavada entre los árboles, mucho más humilde que el gran Westmoreland Hall, pero que poseía un encanto robusto que hablaba de refugio y simplicidad. En el interior, un pequeño personal mantenía el pabellón de casa en constante disposición para las visitas inesperadas de su señor, encendiendo rápidamente fuegos en los hogares y trayendo ropa seca mientras a Eleanor se le mostraba una cómoda alcoba para cambiarse de sus galas arruinadas. Más tarde, sentada ante el fuego crepitante en el pequeño salón del pabellón, vistiendo una bata prestada varias tallas más grande para su esbelta figura, Eleanor observó el vapor subir de su taza de té caliente y se permitió creer de verdad, por primera vez, que lo imposible podría haber sucedido realmente, que el hombre al que había amado en silenciosa resignación durante tanto tiempo la había elegido, milagrosamente, por encima de todos los demás. El pabellón de casa se transformó al caer la noche. Sus modestos muros de piedra, ahora resplandecientes con la luz del fuego que danzaba sobre paneles de roble pulido y proyectaba largas sombras en los rincones del pequeño salón donde Eleanor y James estaban sentados, uno al lado del otro, en un gastado sofá de cuero. Afuera, la tormenta continuaba su asalto, la lluvia azotando contra las ventanas emplomadas mientras el viento aullaba entre los antiguos robles, la naturaleza misma proporcionando un telón de fondo dramático a los extraordinarios acontecimientos del día. Dentro de este espacio protegido, el tiempo parecía suspendido mientras se sentaban en un silencio de camaradería. El crepitar del hogar y el ocasional retumbar de un trueno lejano eran los únicos sonidos que rompían la quietud entre ellos. Eleanor contempló las llamas, reuniendo valor antes de confesar finalmente la verdad que había guardado durante tanto tiempo, que lo había amado durante años, desde aquel verano en que él regresó de Oxford, ya no como un niño, sino como un hombre cuya sonrisa podía iluminar sus momentos más oscuros. Su voz tembló ligeramente al admitir cómo se había creído indigna después de que su familia perdiera su fortuna, convencida de que su avanzada edad y sus circunstancias mermadas la hacían inadecuada para el duque de Westmoreland, a pesar de su conexión de toda la vida. James escuchó con creciente asombro, su mano encontrando la de ella sobre el cojín de terciopelo desvaído entre ellos, sus dedos entrelazándose con los de ella mientras revelaba su propio secreto cuidadosamente guardado, que sus sentimientos por ella habían evolucionado de la amistad infantil a algo más profundo y profundo hacía años. Se había convencido de que Eleanor lo veía solo como un amigo, un confidente, quizás incluso un hermano, sin atreverse nunca a esperar que ella pudiera corresponder al amor que había crecido en su corazón con cada estación que pasaba. La luz del fuego captó el brillo de la humedad en sus ojos, mientras describía cómo había intentado resignarse al deber, al matrimonio que su padre había arreglado, creyendo que sacrificar su propia felicidad era simplemente el precio de su posición. Acercándose, levantó la mano de ella hasta sus labios. Su voz ferviente mientras juraba que preferiría enfrentar el desprecio de la sociedad con ella que soportar una vida de vacío sin ella, que ningún ducado, ninguna fortuna, ningún legado ancestral podría compensar la ausencia de una verdadera conexión. Eleanor tembló ante sus palabras, apenas capaz de creer que lo imposible se había transformado de alguna manera en realidad. Que el hombre al que había amado en silencio durante tanto tiempo
la había elegido por encima de todas las consideraciones de deber y expectativa. Mientras la tormenta alcanzaba su crescendo afuera, aullando como las voces escandalizadas de la sociedad londinense a la que habían desafiado, James se inclinó para presionar suavemente su frente contra la de ella, creando un momento de perfecta quietud en el centro de la turbulencia que los rodeaba. En esa conexión íntima, promesas tácitas pasaron entre ellos, un entendimiento compartido de que, cualesquiera que fueran los desafíos que les esperaban más allá del refugio de este lugar, los enfrentarían juntos, su vínculo forjado a través de años de amistad ahora fortalecido por un amor honestamente reconocido. El alba despuntó sobre el pabellón de casa con tentadores dedos dorados de luz que se abrían paso a través de las nubes de tormenta que se habían agotado durante la noche, revelando un paisaje limpio, pero que mostraba la evidencia de la furia de la naturaleza en ramas caídas y hojas esparcidas. Eleanor descendió la estrecha escalera con ropa prestada, su propio vestido aún húmedo del diluvio de ayer, para encontrar a James ya vestido y de pie ante la ventana del salón, sus anchos hombros tensos bajo su levita informal de mañana. Su desayuno compartido fue un asunto tranquilo, lleno de miradas gentiles y el ocasional roce de dedos, ambos aún adaptándose a la asombrosa transformación de sus circunstancias, hasta que el sonido de ruedas de carruaje sobre la grava rompió su pacífico interludio. El duque de Halford, tío paterno de James y cabeza efectiva de la familia desde el fallecimiento del viejo duque, irrumpió en el pabellón sin ceremonia, sus rasgos aristocráticos rígidos por una furia apenas contenida mientras confrontaba a su sobrino. El hombre mayor no perdió tiempo en cumplidos, anunciando en tonos secos que venía portando la decisión unánime del Consejo de la familia Westmoreland, un ultimátum entregado con fría precisión que heló el corazón de Eleanor, incluso mientras escuchaba desde la puerta entreabierta de la habitación contigua. James regresaría a Londres de inmediato, ofrecería una disculpa pública a Lady Sofía y su familia, alegando una locura temporal provocada por los nervios de la boda, y procedería con el matrimonio según lo planeado, o se enfrentaría al desheredamiento completo, no solo financiero, sino a la exclusión total de las conexiones familiares y los círculos sociales. Eleanor se llevó los dedos temblorosos a los labios mientras las implicaciones completas se aclaraban, las devastadoras consecuencias que James enfrentaría si persistía en elegirla por encima del deber. Su mente práctica se adelantó a la realidad que seguiría. La pérdida de sus hogares ancestrales, su posición en la sociedad, la fortuna que había moldeado toda su existencia, todo sacrificado por el amor de una mujer. Entrando en el salón con tranquila dignidad, Eleanor se dirigió a ambos hombres con calma resolución a pesar del dolor que le atravesaba el corazón, insistiendo en que no podía permitir que James lo perdiera todo por ella, que el precio era demasiado alto, que regresaría a casa de su madre de inmediato y no lo volvería a ver si eso lo protegía de tal destino. James se volvió hacia ella con una expresión que nunca antes había presenciado, una mezcla de ternura y determinación implacable que transformó sus rasgos de reserva aristocrática en una pasión feroz. Dirigiéndose a su tío sin apartar la mirada del rostro de Eleanor, declaró que había vivido como todos ellos dictaban durante años, sacrificando su propia felicidad por las expectativas familiares, pero que no lo haría más. Su voz ganó fuerza mientras continuaba, afirmando que si el precio de amar a Eleanor era la pérdida de todo lo demás que poseía, lo consideraba un trato aceptado con gusto, y que su tío podía transmitir al consejo familiar que el duque de Westmoreland elegía el amor sobre el legado, el corazón sobre la herencia, y nunca se arrepentiría de la decisión, incluso si cumplían con todas las consecuencias amenazadas. El acalorado intercambio entre James y su tío le proporcionó a Eleanor la oportunidad que necesitaba, deslizándose silenciosamente fuera del salón
mientras la atención de ambos permanecía fija en su debate, cada vez más agrio, las amenazas del hombre mayor aumentando de volumen a medida que James se negaba a ceder. En el pequeño escritorio de su alcoba prestada, Eleanor encontró papel y pluma. Sus dedos temblaban mientras componía lo que debía ser su última comunicación con el hombre que amaba, explicando a través de una tinta manchada de lágrimas que no podía y no sería responsable de su completa ruina, que si bien el amor podría sostener sus corazones, no podría proporcionar las necesidades materiales de la vida a las que él estaba acostumbrado, y que algún día le agradecería por tener la fuerza para terminar las cosas antes de que él sacrificara todo por una pasión momentánea. Selló la nota con una gota de cera, colocándola de manera prominente en la almohada donde él seguramente la encontraría, antes de deslizarse por la escalera de servicio y salir por el huerto de la cocina, haciendo señas a un carro de granjero que pasaba para que la llevara a la carretera principal, donde podría encontrar un transporte más adecuado de regreso a Londres. El viaje transcurrió en una bruma de dolor, la mente práctica de Eleanor ya construyendo la fortaleza de resignación que necesitaría habitar por el resto de sus días, sabiendo que esta vez no podría haber esperanza de que James algún día se volviera hacia ella, que había experimentado tanto la mayor alegría como el más profundo dolor posibles en el lapso de un solo día. La casa de los Blackwood se cernía ante ella como una prisión cuando finalmente llegó. La expresión de asombro de su madre al ver su apariencia desaliñada, con ropa prestada transformándose rápidamente en una fría furia a medida que la historia surgía a través de una explicación vacilante. Lady Blackwood caminaba por el modesto salón como una tigresa enjaulada, su voz elevándose con cada enumeración de las catastróficas consecuencias que las acciones de Eleanor tendrían en su ya precaria posición social, culminando en la devastadora acusación de que su hija mayor había destruido la poca reputación que les quedaba, asegurando que serían excluidas de todos los salones respetables de Londres una vez que la noticia de su participación en el escándalo de la boda de Westmoreland se convirtiera en conocimiento común. Eleanor aceptó la condena de su madre con tranquila dignidad, sabiendo que merecía mucho peor por permitir que las cosas llegaran a tal punto, por no tener la fuerza para resistir la declaración de James en el jardín de la catedral, por la debilidad momentánea de creer que la felicidad podría ser posible a pesar de todas las barreras que se interponían entre ellos. Mientras subía las escaleras hacia su alcoba, el agotamiento apoderándose de cada miembro, Eleanor reconoció que su sacrificio había sido necesario, que James eventualmente vería la sabiduría de reconciliarse con su familia y quizás incluso con Lady Sofía, que la breve alegría que habían compartido la sostendría a través de los años solitarios que le esperaban, sin sospechar nunca que, mientras cerraba la puerta de su dormitorio, el duque de Westmoreland estaba descubriendo su nota de despedida y montando su caballo más rápido, su expresión fija con la determinación de un hombre que no tenía intención de aceptar su noble sacrificio. Pasó una semana en una bruma de noches de insomnio y días vacíos, durante la cual Eleanor apenas salió de su alcoba, excepto cuando su madre la convocaba para recibir visitas. Damas de la sociedad cuya preocupación velaba apenas su voraz apetito por el escándalo. Lady Millicent Fairchild llegó primero con los ojos brillantes detrás de su practicada expresión de simpatía, deleitándose con cada detalle que podía extraer sobre esa terrible escena en el jardín de la catedral, seguida por la condesa Spencer, quien lamentó cómo el duque de Westmoreland se había vuelto prácticamente malvenido en los clubes de caballeros de todo Londres, sus amigos más cercanos abandonándolo como ratas de un barco que se hunde. La señora Harrington, prima de Lady Sofía, se aseguró de informar a Eleanor que los Pembroke estaban consultando a sus abogados sobre una acción legal por incumplimiento de promesa.
su voz bajando a un susurro teatral mientras sugería que los daños podrían ser ruinosos, incluso para una fortuna tan sustancial como la del duque. Cada visitante partía con nuevos bocados para distribuir por los salones de Londres, dejando a Eleanor sintiéndose cada vez más vacía, un espectáculo público en lugar de una mujer de carne y hueso. Los sirvientes susurraban a puerta cerrada, callando cada vez que ella aparecía, mientras que su hermana menor, Charlotte, la evitaba por completo, preocupada de que la asociación con la desgracia de Eleanor pudiera empañar sus propias perspectivas para la próxima temporada. Su madre mantenía un silencio gélido, roto solo para transmitir nuevos acontecimientos en su exilio social, invitaciones retiradas, conocidos repentinamente indispuestos cuando el carruaje de los Blackwood aparecía en sus puertas. Incluso su modista envió un mensaje diciendo que ya no podía atender el patrocinio de Lady Blackwood, citando una agenda inesperadamente llena, una excusa transparente que no engañó a nadie. A través de estas tortuosas visitas, Eleanor recogió fragmentos del destino de James, enterándose de que el duque de Halford había repudiado públicamente las acciones de su sobrino y retirado el apoyo de la familia, que el conde de Harrington efectivamente había lanzado un desafío, aunque las cabezas más frías habían evitado hasta ahora un duelo real, que se había visto a James cabalgando solo por Hyde Park a horas inusuales, rechazado por antiguos compañeros. Cada informe traspasaba su corazón con un dolor fresco, confirmando que su decisión de marcharse había sido correcta, que si se hubiera quedado, habría presenciado la completa destrucción del hombre que amaba, su posición, su reputación, su propia identidad como duque de Westmoreland, despojados por su locura momentánea al elegirla a ella. A pesar de la agonía de la separación, a pesar de saber que nunca lo volvería a ver, Eleanor se aferró al frío consuelo de que su sacrificio le había dado a James la oportunidad de reconciliarse con su familia y, finalmente, con la sociedad, incluso mientras ella misma aceptaba que su propio lugar en el mundo que había conocido estaba irrevocablemente perdido, su reputación insalvable, su futuro un paisaje desolador de aislamiento y susurros que la seguirían hasta la tumba. La campana de la tarde anunció una visita justo cuando Eleanor contemplaba otra comida excusada por dolor de cabeza. La perspectiva de enfrentar las recriminaciones de su madre al otro lado de la mesa del comedor le había robado el apetito durante días. Esperaba otro buitre con ropas de dama que venía a extraer nuevos detalles de su desgracia, pero en cambio se encontró convocada al salón para recibir a la propia duquesa viuda de Westmoreland, una figura imperiosa en seda negra, cuya mera presencia parecía ordenar a la modesta estancia que se expandiera para acomodar su dignidad. El cabello plateado de la anciana estaba arreglado bajo un severo sombrero adornado con cuentas de azabache, su espalda recta como una vara a pesar de sus 70 años. Sus penetrantes ojos azules tan reminiscentes de los de James que Eleanor sintió un dolor físico ante el parecido. Lady Blackwood rondaba cerca, visiblemente dividida entre el orgullo de que tan exaltada persona hubiera cruzado su umbral y el terror de que esta visita señalara alguna nueva catástrofe a punto de caer sobre ellos. La viuda no perdió tiempo en cumplidos, despidiendo a Lady Blackwood con un gesto regio antes de fijar en Eleanor una mirada penetrante que parecía despojarla de toda pretensión, de todo artificio social, dejándola sintiéndose completamente expuesta ante esta formidable mujer. «Así que», declaró la duquesa en tonos que sugerían que estaba acostumbrada a la obediencia inmediata, «usted es la mujer lo suficientemente valiente como para salvar a mi nieto de un matrimonio sin amor». La inesperada evaluación dejó a Eleanor momentáneamente sin habla, sus disculpas cuidadosamente preparadas muriendo sin ser pronunciadas en sus labios, mientras la viuda continuaba, su acento aristocrático nítido al informar a Eleanor que James la había estado buscando desde que descubrió su nota,
que se había negado a todos los intentos de reconciliación, tanto con su familia como con los Pembroke, y que el tonto muchacho estaba demostrando ser notablemente terco en todo el asunto. Eleanor logró balbucear que solo había buscado evitar su completa ruina, a lo que la viuda respondió con una corta carcajada totalmente discordante con su apariencia digna, informando a su joven compañera que los Westmoreland habían superado escándalos mucho peores que un compromiso roto, incluido su propio matrimonio 60 años atrás. Con sorprendente franqueza, la anciana reveló que ella misma se había casado con el quinto duque por amor en contra de los deseos de su familia, eligiendo a un segundo hijo con perspectivas inciertas sobre el rico marqués seleccionado por sus padres, y que a pesar del escándalo que siguió, a pesar de ser temporalmente excluida de la sociedad, nunca se había arrepentido ni por un momento de haber seguido su corazón. Los años de felicidad que había compartido con su Harry habían valido cada susurro, cada puerta cerrada, cada comentario hiriente, declaró, y que se condenaría si permitía que su nieto sacrificara su oportunidad de una alegría similar por alguna muchacha insulsa elegida por su dote y linaje en lugar de por su carácter. Poniéndose de pie con una gracia notable para una mujer de su edad, la viuda anunció su intención de apadrinar a Eleanor, de darle la bienvenida públicamente a la familia Westmoreland, sin importar lo que dijeran los demás, y de organizar una pequeña cena la semana siguiente donde James y Eleanor pudieran reunirse de nuevo sin interferencias, su tono dejando abundantemente claro que no esperaba ninguna discusión de nadie, y menos aún de la joven que de alguna manera había capturado el corazón de su nieto. La duquesa viuda se había marchado hacía menos de una hora, dejando a Eleanor en un estado de esperanza perpleja, cuando el sonido de voces alteradas en el vestíbulo atrajo su atención de la carta que estaba componiendo a su tía en Bath. Reconoció de inmediato los tonos furiosos de su hermano, seguidos por otra voz que hizo que su corazón se acelerara a pesar de sus mejores intenciones. Una voz que se había resignado a no volver a oír jamás. Moviéndose rápidamente hacia el rellano, se asomó para ver al propio James Westmoreland, de pie en el vestíbulo, la lluvia oscureciendo su gabán, mientras su hermano Charles intentaba bloquear físicamente su paso por la escalera, insistiendo en que ningún miembro de la familia Westmoreland era bienvenido en su casa después de la deshonra que les habían infligido. James parecía completamente impasible ante esta hostilidad, su voz serena pero firme mientras informaba a Charles Blackwood que vería a Eleanor sin importar el obstáculo, que había respetado sus deseos dándole una semana de soledad, pero que no esperaría más, y que Charles era bienvenido a llamar a las autoridades si lo deseaba, pero que debía estar preparado para el escándalo adicional que tal acción generaría. Eleanor descendió las escaleras con tanta compostura como sus temblorosas extremidades le permitieron, instruyendo a su hermano con suave autoridad que recibiría a su gracia en el salón, su decisión aparentemente final, a pesar de las continuas protestas de Charles sobre la lealtad familiar y la vulnerabilidad femenina. Una vez a solas con James, los muros cuidadosamente construidos de la resolución de Eleanor comenzaron a desmoronarse al verlo de pie ante el modesto hogar, su alta figura haciendo de alguna manera que la familiar habitación pareciera más pequeña, sus ojos azules ardiendo con una intensidad que le robó el aliento. Sin preámbulos, James cruzó el espacio entre ellos en 3 zancadas decisivas, y luego la asombró por completo al arrodillarse ante ella. Tomando su mano fría en la suya cálida, mientras sacaba una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaleco. Dentro anidaba un anillo de excepcional belleza, una esmeralda rodeada de diamantes en una montura antigua que Eleanor reconoció al instante como perteneciente a la propia duquesa viuda, la misma mujer que había partido de su casa tan recientemente. James habló sin dudarlo, su voz firme mientras declaraba que debería haber hecho esto años atrás, que había perdido un tiempo precioso tratando de ser el duque
que todos esperaban en lugar del hombre que su corazón le instaba a ser, que la había buscado desde que descubrió su nota, negándose a aceptar su sacrificio, por muy noble que fuera su intención. Descartó las preocupaciones que habían motivado su partida, informándole que su abuela había prometido su apoyo, que su fortuna era principalmente suya, en lugar de estar vinculada al título, y, lo más importante, que no le importaba nada la opinión de la sociedad en comparación con la perspectiva de una vida sin ella. La propuesta quedó suspendida entre ellos, sincera e inequívoca, mientras Eleanor permanecía momentáneamente congelada por la magnitud de la elección que tenía ante sí, sabiendo que aceptar significaría enfrentar un escándalo continuo, pero incapaz de negar el amor que la había sostenido a través de años de anhelo silencioso, ahora ofrecido abiertamente por el único hombre que alguna vez había poseído su corazón. La duquesa viuda de Westmoreland transformó su residencia de Londres en un espectáculo de magnificencia para el primer gran baile de la temporada de otoño. Con candelabros de cristal resplandecientes con cientos de velas que iluminaban los salones de recepción decorados con flores de invernadero y atendidos por lacayos con librea completa. La sociedad había estado alborotada durante semanas por la invitación sin precedentes que nombraba a Lady Eleanor Blackwood y al duque de Westmoreland como invitados de honor de la formidable viuda, obligando a la élite de Londres a elegir entre desairar a una de las mujeres más poderosas de Inglaterra o aceptar tácitamente a la pareja cuyo escándalo había dominado la conversación de los salones durante todo el verano. Eleanor entró en el gran salón de baile del brazo de James, su vestido de seda de un profundo azul zafiro complementando las esmeraldas de Westmoreland que ahora adornaban su garganta y muñecas, símbolos tangibles de la aprobación de la viuda. El silencio inicial que saludó su aparición dio paso gradualmente a murmullos de curiosidad, mientras la anciana duquesa llevaba personalmente a Eleanor a través de la línea de recepción, presentándola con un énfasis deliberado como la prometida de mi nieto a cada invitado que llegaba, su mirada gélida silenciando a cualquiera que pudiera haber contemplado rechazar la mano de la joven. James permaneció constantemente al lado de Eleanor, su mano protectora en la parte baja de su espalda, mientras navegaban por las complejas corrientes sociales, respondiendo a los fríos asentimientos con perfecta cortesía y a la calidez genuina con evidente gratitud. El momento verdaderamente asombroso llegó a mitad de la velada, cuando la propia Lady Sophia Pembroke apareció del brazo de Lord Branwell, hijo del duque de Sutherland, un anillo de diamantes prominentemente exhibido en su mano enguantada, anunciando su compromiso apenas 6 semanas después de su humillación pública. Las dos mujeres inevitablemente se encontraron cara a cara junto a la mesa de refrescos, un momento de tensión que se extendió entre los observadores cercanos, como el viento a través de un campo de trigo. Eleanor habló primero, su voz llegando lo suficientemente lejos para que los más cercanos la oyeran mientras deseaba a Lady Sophia una felicidad sincera, expresando la esperanza de que pudiera encontrar la alegría que proviene de una verdadera conexión en lugar de una mera alianza ventajosa. La expresión de Lady Sophia traicionó una confusión momentánea antes de asentarse en una amabilidad social practicada. Su respuesta cortés, aunque algo frágil mientras aceptaba los buenos deseos, con un asentimiento antes de permitir que Lord Branwell la llevara hacia la pista de baile. Para cuando la orquesta tocó el último vals de la noche, una transformación sutil pero significativa había ocurrido dentro del salón de baile. La frialdad inicial se había descongelado en algo que se acercaba a la interacción social normal, ya que las matronas influyentes que seguían el ejemplo de la viuda invitaban a Eleanor a sus círculos, y los caballeros que respetaban a James más allá de su título conversaban con él sobre asuntos parlamentarios en lugar del escándalo.
Mientras James guiaba a Eleanor a través de los elegantes pasos del vals, su corazón ligero con una esperanza cautelosa, comprendió que, aunque algunas puertas podrían permanecer cerradas para siempre para ellos, muchas otras comenzaban a abrirse, la sociedad aceptando gradualmente lo que no podían cambiar, su camino hacia adelante no sin obstáculos, pero cada vez más navegable gracias a la aliada inesperada que ahora los observaba con evidente satisfacción desde su silla similar a un trono a la cabeza del salón de baile. La boda del duque de Westmoreland y Lady Eleanor Blackwood tuvo lugar al amanecer en Westmore Hall, la finca rural de la duquesa viuda en Hampshire, a no más de 5 millas de los prados donde habían jugado de niños. No hubo una gran catedral con cientos de testigos aristocráticos, ni decoraciones elaboradas ni procesiones formales. Solo la antigua capilla de piedra en los terrenos de la finca, iluminada por los primeros rayos dorados de la luz de la mañana, que se filtraban a través de vidrieras que habían presenciado bodas de los Westmoreland durante generaciones. Rosas de los jardines ducales adornaban el pequeño espacio, su fragancia mezclándose con las velas de cera de abejas, mientras la íntima reunión de verdaderos amigos y aliados leales tomaba sus lugares en los bancos de roble, un marcado contraste con el espectáculo social que había terminado en escándalo meses antes. La duquesa viuda presidía como una monarca benévola desde el primer banco, su porte regio suavizado por una evidente satisfacción, mientras observaba a su nieto de pie ante el altar, esperando a su novia. Eleanor apareció en el umbral del brazo de su hermano, Charles Blackwood, habiéndose reconciliado finalmente con el enlace después de presenciar la profundidad de la felicidad de su hermana, su vestido de seda marfil mucho más simple que el de Lady Sofía, pero de alguna manera más radiante contra su piel resplandeciente. Ningún diamante de Richmond adornaba su garganta, solo un único collar de perlas de Westmoreland, un regalo de la viuda esa mañana y símbolo de su completa aceptación en la familia. La ceremonia se desarrolló sin la rígida formalidad que había caracterizado la boda abortada en la catedral, las antiguas palabras pronunciadas con emoción genuina en lugar de precisión practicada, los votos intercambiados no como contratos sociales, sino como promesas sinceras entre dos personas que habían superado obstáculos extraordinarios para estar juntas. Cuando James pronunció su voto personal, su voz resonó por la pequeña capilla con una certeza inquebrantable al reconocer que casi la había perdido por el miedo y la convención, que casi había sacrificado la verdadera felicidad por el bien del deber y la expectativa, pero que pasaría cada día de su vida asegurándose de que ella nunca dudara de su amor de nuevo. Las lágrimas brillaron en los ojos de Eleanor, mientras respondía con su propia promesa de estar a su lado a través de cualquier desafío que pudiera venir, de enfrentar el juicio de la sociedad juntos en lugar de separados, de atesorar la conexión que habían cultivado desde la infancia por encima de todas las consideraciones mundanas. A medida que el sol de la mañana se elevaba por completo sobre el horizonte, bañando la capilla con una luz multicolor a través de las antiguas vidrieras, el vicario los declaró marido y mujer, una declaración recibida con alegría genuina por la pequeña reunión en lugar de la aprobación educada que habría saludado un enlace más convencional. De la mano, el nuevo duque y la duquesa de Westmoreland recorrieron el corto pasillo y salieron a la dorada mañana, donde el campo de Hampshire se extendía ante ellos, el paisaje de su infancia compartida ahora el escenario de su futuro compartido, su triunfo sobre las expectativas sociales completo al elegir el amor auténtico sobre el deber prescrito, la conexión genuina sobre la alianza ventajosa. La primavera pintó Westmore Hall con colores vibrantes. Los jardines formales que rodeaban la antigua casa solariega estallaron en una profusión de flores como si la naturaleza misma celebrara el triunfo del amor sobre la convención que se había desarrollado dentro de estos terrenos.
Un año después de su boda al amanecer en la capilla de la finca, el duque y la duquesa de Westmoreland organizaron una reunión íntima de los amigos y familiares que los habían apoyado firmemente a través del escándalo y la incertidumbre, su lealtad ahora recompensada con la cálida hospitalidad de una pareja cuya felicidad irradiaba de cada mirada, cada toque, cada sonrisa compartida. La sociedad había aceptado gradualmente lo que no podía cambiar, el escándalo desvaneciéndose a medida que nuevos y más escandalosos chismes acaparaban la atención de los cotillas de los salones. Las invitaciones a los eventos más prestigiosos llegando de nuevo a Westmore Hall, aunque el duque y la duquesa seleccionaban cuidadosamente cuáles honrarían con su presencia. Eleanor se movía entre sus invitados con serena gracia, su sencillo vestido de seda verde primavera, complementando el resplandor de una maternidad inminente, una mano a menudo descansando protectoramente sobre la suave curva de su abdomen, donde el heredero de Westmoreland crecía más fuerte cada día. La duquesa viuda observaba desde su banco de jardín favorito con evidente satisfacción, recibiendo las felicitaciones de los invitados, que reconocían su previsión al apoyar el enlace que había escandalizado a Londres, pero que ahora producía la continuación de la línea familiar. Al caer el crepúsculo sobre la reunión, proyectando largas sombras sobre el césped donde habían jugado de niños, James guió a Eleanor al pequeño jardín de rosas que había sido su refugio favorito desde que se instaló en Westmore Hall. Entre las flores en flor cuya fragancia perfumaba el aire de la tarde, la atrajo hacia sus brazos, su expresión tierna mientras colocaba su mano junto a la de ella sobre su hijo nonato. En tonos suaves destinados solo a sus oídos, confesó que agradecía a Dios cada día por la lluvia que había lavado su ceguera aquel día en la catedral, la tormenta que había revelado lo que realmente importaba más allá del deber y la expectativa. Eleanor se apoyó en su sólida fuerza, reflexionando con asombro sobre cómo el momento de su mayor dolor, sollozando bajo la lluvia fuera de la boda de él, la había conducido finalmente a su mayor alegría, como si el universo hubiera requerido ese crisol de sufrimiento para forjar la felicidad que ahora compartían. Desde su posición en el jardín de rosas, podían ver a sus amigos reunidos brindando en la terraza, aliados leales que habían capeado la tormenta junto a ellos, mientras que más allá de los límites de la finca yacía la sociedad que casi los había destruido, pero que ahora aceptaba a regañadientes su unión. El sol poniente arrojaba un brillo dorado sobre Westmore Hall mientras James se inclinaba para besar a su esposa, el duque y la duquesa de pie juntos entre rosas en flor, su desafío a la convención vindicado por la profundidad de su conexión y la nueva vida que pronto se uniría a ellos, prueba final de que el verdadero amor podía, de hecho, triunfar sobre las rígidas expectativas de su mundo.